Conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde está No es el final. Traemos a ustedes esta tarde el segmento Gobierno Civil Bíblico, que hace parte de lo que es las 7 esferas. Lo presenta y lo dirige el doctor Ricardo Molina. Doctor Ricardo Molina, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Un placer poder estar nuevamente aquí en la emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final. Gracias por el espacio que nos das los martes y los jueves, en este caso para poder hablar de gobierno como una de las esferas de la sociedad. No la más importante, pero sí una esfera que tiene que ver mucho con el país y que todo lo que decidan en esa esfera nuestros representantes pues afectará para bien o para mal. Y pues estamos presentando a nuestra audiencia que hay una forma diferente de gobernar, que la forma que conocemos nosotros hoy en día, la más normal, pues es la demócrata. Y la democracia pues es un sistema de gobierno que tiene algunas ventajas, pero que al final siempre beneficia solamente a unos cuantos. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro sistema de gobierno de país, aún de Latinoamérica, porque el sistema pues, más reconocido desde que los griegos lo propusieron. Pastor Misael, bienvenido. Muy buenas tardes, Pastor Ricardo y estimado Jorge. Complacido de compartir con ustedes este espacio tan importante. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido. El martes pasado tuvimos a invitado especial al diputado Faril Arraondo de El Valle del Cauca, y por motivos del internet y todo esto no pudimos hacer una buena entrevista, pero está pendiente, él quiere volver a nuestro programa para seguir compartiendo hace en el área de gobierno. Y también vamos a estar invitando a líderes de aquí locales de Santander, a los concejales, a Jaime Beltrán, el concejal Tito, y por seguro que vamos a invitar también a los ediles para que podamos entender mejor cuál es el trabajo de un edil, qué es lo que hace, dónde se mueve, cuáles son sus responsabilidades, qué influencia tiene en su comunidad, en su área, en sus barrios. Entonces, pues, Pastor Misael, como no tenemos hoy nosotros invitados especiales fuera de usted, ¿no? Porque usted ya lo conocen, ya es famoso, porque de que usted puso la cara aquí en este programa y en la emisora Busco en Ti, se volvió famoso. Entonces ya es famoso, lo conocen, entonces pues es como parte del equipo, y además usted es parte del equipo de entrenamiento acerca de gobierno. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar a hablar, porque yo quiero que hablemos acerca de lo que es el sistema de gobierno de república, no de república como partido político, no, republicanismo, no, sino la república como la propuesta de Dios para el gobierno de una nación, para el gobierno de un departamento, para el gobierno de un municipio, para el gobierno de un barrio, para el gobierno de una familia y finalmente para el gobierno de un individuo. ¿Qué le parece eso, no? Que el sistema de república, Pastor Misael, no solamente aplica para una sociedad o para un sistema de gobierno de un país, sino que también aplica para una persona. ¿Qué piensas de eso, Pastor Misael? Pastor Ricardo, pues cuando empezamos a estudiar todo lo que tiene que ver con este diseño perfecto de Dios, encontramos que realmente llena las expectativas porque precisamente viene de Dios. O sea, es un diseño que en medio de todo Dios lo estableció, lo diseñó para que se gobernara, ¿no? Y además cuando lo encontramos sustentado en la palabra de Dios y este diseño de gobierno
es el único que ha funcionado y que trajo libertad y prosperidad a la nación que lo aplicó. Entonces, definitivamente es, es una bendición poder compartir y aprender cada día más acerca de República. Te felicito a ti porque te has metido por muchos años a estudiar, a leer, a capacitarte, y eso enriquece. Así que en este programa busco en ti, con ese eslogan tan precioso, ¿dónde estás? No es el final. O sea que vamos a algo mejor en el nombre de Jesús. Claro que sí. Entonces, estaremos hablando de el sistema de gobierno de república, pero como no es una idea mía, ni es una idea de ningún país específico, sino es una idea del creador de Dios, entonces por eso tiene las garantías. La república tiene la garantía que funciona porque fue diseñado por Dios, que creó al hombre y creó el universo. El resto de sistemas de gobierno han sido creados por el mismo hombre. El hombre en su afán y en su angustia pues, de organizar la sociedad ha creado sistemas para gobernarse. Entonces, ya sabemos que el gobierno original en el Edén de Dios fue el autogobierno. ¿Tú tienes ahí en tu mente cómo definir autogobierno, Pastor Misael? La capacidad que Dios nos da a nosotros de tomar nuestras propias decisiones, buscando siempre aplicar vivir en justicia, tomando nuestros derechos, viviendo, disfrutando de lo que nos ha dado, pero respetando eh, al próximo, es decir, como entendiendo todo lo que tiene que ver las jurisdicciones en un sentido de dominio propio, es decir, de esa capacidad. Pienso que es algo que se encuentra solamente con la ayuda de Dios, vivir en autogobierno, solamente viene con esa capacitación que Dios, teniendo a Dios siempre presente en nuestras vidas. Claro, sin Dios no sería autogobierno, sin Dios sería fuerza de voluntad. Por eso, eso es lo que muchos, muchas personas intentan vivir y ser buenas personas por sus propios medios, y lamentablemente en nosotros los seres humanos no hay nada bueno si no está Dios en nosotros. claro, o sea, el hombre en su fuerza, pues sí trata de hacer cosas buenas, pero se cansa o en su esfuerzo también está limitado y por eso no tiene una vida de victoria, porque lo está haciendo por su propia capacidad. En cambio, cuando entendemos el autogobierno, que es obediencia a Dios, sencillo, obediencia a Dios, cuando una persona decide obedecer a Dios, entonces automáticamente ya no es por su propia capacidad, sino Dios ayudándole a tomar buenas decisiones. Entonces, el gobierno original es el autogobierno, pero el hombre desechó el autogobierno, ¿no? Entonces el hombre desecha el autogobierno y comienza un proceso nuevo en la historia que ya es el gobierno del hombre, del mismo hombre. Dios en Génesis capítulo 9 le dice a Noé, después del diluvio, ¿no? Porque se acaba todo, le dice a Noé que ya él no se va a encargar de juzgar al hombre. Y le dice a Noé, Noé, ahora tú te encargarás de lidiar con los asuntos del hombre. Entonces Noé se convierte en el primer gobernador de la tierra. Y sin embargo, pues como se deterioró, comenzó un proceso del mismo hombre tratando de establecer una forma de gobierno. Noé aún, a pesar de que tiene comunión con Dios, él no entiende bien cómo va a funcionar esto y trata de enseñar los principios, la relación con Dios, pero el hombre en su lucha de apartado de Dios, entonces crea un sistema de gobierno centralista, y eso el centralismo inicia con Nimrod, centralismo y tiranía. Nimrod, en el capítulo 11 de Génesis, se convierte en el primer tirano de la tierra, queriendo tener un gobierno centrado en él y en un solo lugar, como los gobiernos normales que tenemos hoy en día, que funcionan desde un solo sitio. Colombia funciona desde Bogotá y solamente se hace todo lo que Bogotá diga, y los departamentos tienen que sujetarse a las miserias que el gobierno central
les da, después de que los departamentos son ricos. Por ejemplo, Santander, Pastor Misael, es un departamento rico. Hay mucha gente, empresarios, emprendedores, gente que produce. Y los impuestos que la gente paga aquí en Santander, pues tienen que mandarlos para Bogotá. Y Bogotá lo mete en su presupuesto y luego envía a Santander miserias. Y por eso, y no solamente Santander, sino cada departamento del país, y por eso los departamentos luchan. Claro, fuera de eso está otro elemento terrible, ¿no? Y es la corrupción. Porque fuera de que el gobierno ya roba una parte de los impuestos, cuando el dinero que mandan a los departamentos, los líderes locales se roban el resto en el proceso de llevar y desarrollar los proyectos que existen. Entonces, Nimrod se convierte en el primer tirano y trata de aplicar un gobierno centralista que Dios desecha, ¿no? Dios desecha y los divide y los esparce por toda la tierra. De ahí en adelante, entonces, viene el esfuerzo del hombre por querer gobernar al mismo hombre. Y como está apartado de Dios, la clave aquí es que el hombre está apartado de Dios, no está sometido a Dios, entonces crea. Y ahí comienzan a hacer, por ejemplo, después de eso, hay un tiempo que se llama salvajismo. Salvajismo, que es donde grupos, ciudades triviales, arman su propia forma de gobierno y ese gobierno es a la fuerza. Se sigue aplicando la tiranía, se sigue aplicando la conquista a la fuerza y el que no se someta le mochan la cabeza. Así de sencillo. ¿Qué le parece? Y viene, el hombre sigue creando cosas, viniendo, y llegan los griegos. Los griegos llegan con un sistema, proponen un sistema, y el sistema que proponen es el sistema de democracia, que es el que se usa hoy en día. Pero también los romanos salen en la historia y los romanos proponen una república. Ninguna de las dos tiene éxito porque ninguna de las dos, a pesar de que los romanos usan una república y los griegos la democracia, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque están razonando sin Dios. Un esfuerzo sin Dios. O sea que se puede hacer una república sin Dios, Pastor Misael, ¿qué le parece? Una república sin Dios. Entonces, pero como hablar de república, yo quiero llevarlos en la Biblia, en dónde aparece esa forma de república. Y si usted mira en el libro de Éxodo, capítulo 18, usted va a mirar allí una situación muy lamentable en el capítulo 18 de Éxodo. Una situación realmente dramática, una situación incoherente, irrazonable, una situación en donde pues está el pueblo de Israel que salió de Egipto y se forma como una nación nómada, por supuesto, pero el que saca a esa nación de esclavitud de Egipto es Moisés. Y Moisés, hasta allí, Moisés, su forma de gobierno es tiránica. ¿Tú entiendes eso, no, Pastor Misael? Que Moisés, su forma de gobierno era tiránica. ¿Y dónde aprendió la tiranía Moisés? Donde se formó, ¿no? En el mismo patio de Faraón. O sea, esa era la estructura mental que tenía Moisés y con esa quiso, pues, gobernar al pueblo. Y qué tremendo fracaso. Estaba como todos los sistemas, ¿no? Que se implementan donde realmente Dios no es soberano. Entonces, traía todo lo de Egipto, de Faraón allí, para gobernar con eso. O sea, Moisés estuvo en la mejor universidad del mundo de entonces. ¿Qué te parece? Tremendo. Y era un hombre muy, muy preparado en leyes y en conocimientos. De ahí, por ejemplo, en el momento cuando uno comienza a hablar en este momento de la historia y comenzamos a hablar acerca de estos principios, comenzamos a hablar acerca de este sistema de gobierno, la gente dice, ustedes no saben. O sea, todo el mundo dice, es que ustedes no saben. Y claro, porque la gente piensa que lo que se ha ejercido o por lo que se está gobernando es lo máximo. Y todo el mundo se cree muy preparado
en sus leyes y en sus habilidades tal vez para gestionar y para hacer leyes, y haga leyes, y haga leyes, y esos son expertos. Pastor Ricardo, a mí me voló la tapa de los sesos, como dicen por ahí, el saber que en Colombia existen casi 6 millones de leyes. 5.619.000, creo. Entonces, este sistema... Y van subiendo, porque los legisladores en el Congreso, cada vez que legislan, están proponiendo una ley y otra ley y otra ley. Y eso, yo creo que ya subimos, vamos subiendo. Entonces, Moisés tenía ese sistema de gobierno en su cabeza, el sistema de... a mí me apasiona mucho, me fascina hablar de estos temas y he estado estudiando y mirar lo que tú decías, por ejemplo, este modelo de gobierno de Nimrod, o sea, ese centralismo de cómo este hombre dice que era un cazador, ¿no? Y una de las características de los cazadores es que para tomar la presa tienen que matarla, ¿no? Entonces, Nimrod es un sistema de gobierno demasiado peligroso. La historia dice que Nimrod era cazador, pero no de animales. Era cazador de hombres. Esa es la historia de ese tiempo con Nimrod. Entonces, Moisés aprende la forma de gobierno de Faraón, porque él podía quedar como Faraón. Era considerado como hijo de Faraón, hijo adoptivo. Y eso es lo que aprendió. 40 años en Egipto es lo que aprendió en la universidad. Luego de esto, pues viene a Dios y Dios lo usa para sacar a Israel de Egipto, lo saca. Pero antes de eso, Moisés tiene que pasar 40 años en el desierto. ¿Sabes para qué tuvo que pasar 40 años en el desierto? Para renovarla. 40 años en la Universidad de Egipto, la mejor del mundo, aprendiendo tiranía, y Dios lo llama 40 años en el desierto para que limpie la mente y pueda entender qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, a pesar de eso, Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca, y en su forma de gobierno lo que usa es lo que él aprendió en la universidad. Él aprendió en la universidad a gobernar él solo. Aprendió a que todo el mundo le obedeciera. Y aquí en el capítulo 18, Pastor Misael, capítulo 18, Jetro, aquí viene la importancia de los suegros. Aquí animamos a todos los yernos que oigan a los suegros, porque Moisés estaba liderando a Egipto, a Israel, y dice que la gente hacía colas para hablar con Moisés para que le ayudara a solucionar sus problemas. ¿Qué problema? Pero no alcanzaba. Y viene el suegro, ¡que vivan los suegros! ¿No? Viene el suegro, que es Jetro, y le dice, Moisés, ¿qué haces? Dice aquí, mire, el versículo Hecho 18, 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar. O sea, Moisés le dice, eso es todo lo que yo sé. Ellos vienen y yo pues los atiendo, hacen fila, y el que pueda atender atiendo, y el que no tiene que amanecerse a esperar la oportunidad. Cuando tienen asunto vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Qué bueno es el suegro, ¿no? Un suegro con autoridad. Le dice, Moisés. Excelente. Y además de que, cabe notar acá que Jetro tenía otro sistema de gobierno, o sea, tenía el sistema de gobierno correcto. Claro, porque Moisés viene de Egipto, Israel viene de Egipto, de esclavitud. Moisés es lo que entiende el gobierno faraónico, tirano. Pero Jetro nunca fue esclavo. Él viene de Madián, es una nación, un pueblo que no fue esclavizado,
y entonces, y Jetro pues tenía relación con Dios y aplicaba los principios de Dios en su ciudad. Entonces, por esa razón, él entiende fácilmente que lo que Moisés hace es totalmente incorrecto y dice, entonces por eso tiene la autoridad. Tiene autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad de suegro para decirle, Qué estás, bueno. estás mal, hijo Es mío. decir, que Jetro tiene la idea correcta. Y qué bueno, Pastor Ricardo, poderse encontrar uno con las personas o con personas que tengan una perspectiva correcta de las cosas. Es muy importante. Y pienso que Dios trajo a Jetro, sin duda alguna, en esa providencia de él para decirle a Moisés, él te enseña un poquito acerca de cómo vas a gobernar estos asuntos. Y entonces en la historia ocurre otro cambio de gobierno, fíjate, ocurre otro cambio en el sistema, en la historia universal. Ahora viene Jetro y le dice, mira, así no es el sistema de gobierno que Dios quiere. El sistema que Dios quiere es diferente. Entonces, ¿por qué sigue diciendo así? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú, pues, por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muestras el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Oiga bien, y ahí están las características de los que van a ser elegidos como representantes del pueblo. Mire, elige tú. Ahora, en Deuteronomio ya explica que no fue Moisés el que eligió. Esto lo aclaro. Porque a veces, pero Moisés eligió así, usted venga para acá, usted venga para acá. No, 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 no. Eso no fue a dedo. Aquí comienza el primer sistema de elección universal. Pastor Misael, comienza de los líderes que van a representar a las tribus. Entonces comienza con los requisitos. Dice, además, coge tú entre todo el pueblo. Pastor, aquí hay algo muy rico, muy grueso que no quisiera dejar pasar. Y entonces es que lo que hace Moisés es como sugerir a cada familia que dentro de la familia se escogieran a un representante, o sea, un gobierno totalmente descentralizado y con una participación de cada familia, de cada pueblo, de cada comunidad, por decirlo de alguna manera. Y sí, porque aquí está, escoge, o sea, la primera elección de una manera muy justa, muy correcta. Además, lo que tú estabas diciendo ahorita, el perfil, la hoja de vida. No dice imponga, sino escoge. Exacto. Y el perfil que debía de tener cada persona de esas, el currículo que debía de tener. ¡Wow! ¿Qué tal si aplicáramos eso textualmente en este momento para un gobernante? Pues, Pastor Misael, esa es la idea de lo que estamos enseñando aquí. Estamos enseñándole a la gente, estamos inspirando a las personas que nos escuchan, que nos van a ver en el futuro, que nosotros no podemos escoger a nuestros líderes gobernantes porque nos dan unas tejas, porque nos dan un trabajito en la alcaldía o manejando un carro. No podemos escoger a nuestros líderes porque nos dan unas sillas o porque nos dan 50,000 pesos o 100,000 pesos. Aquí el sistema, porque cuando uno escoge líderes por un beneficio personal, eso es corrupción. Y tanto a la persona que uno escoge como uno que recibe los 50,000 o los 100,000 o los frijoles o lo que sea, o la lechona, uno también es corrupto. Entonces imagínate tú, yo soy corrupto porque elijo a un corrupto, entonces ¿qué se va a esperar del gobierno futuro que viene del municipio, del departamento de la nación? ¿Qué se va a esperar? Pues corrupción. Y después vamos a estar quejándonos, ay, es que ese líder salió torcido, ay, que ese líder roba. Pues tiene que robar porque ¿cuánto le dio a la gente? Fíjate tú, dar 100,000, 150,000, dar lechón, hacer fiestas, ofrecerle cosas a la gente, eso es plata. ¿Y dónde va a recuperar su plata? Pues la recupera robando de la administración pública, que al final roba es a la misma gente, porque la gente es la que paga los impuestos. Entonces, las cualidades
Si no le de esas alcanza personas. si no le alcanza el presupuesto, toca que hacer otra ley para otro impuesto, ponerle impuesto a otro producto para, Dios, reventar a la gente en una... Pero, brother, mira que el gobierno cada año está en déficit fiscal. Nunca, nunca su presupuesto está completo. Siempre le falta plata. Y como siempre le falta plata, pues porque se roban y la malinvierten, lo que sea, entonces hay que colocar más que cada año hay que colocar más impuestos y más impuestos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acabar con eso? Pues aplicando el sistema que Dios propone aquí. En primer lugar, que los hombres que elijamos nosotros sean, uno, varones de qué? Virtud. Dos, Ricardo, temerosos de Dios. Señor. es importante llamar a nuestra audiencia con atención o para que atentamente escuche esto porque, en otras palabras, estamos dando una salida a todo este problema que tenemos en nuestra nación, hablando específicamente. Entonces, aquí estamos enseñando un principio extraordinariamente poderoso para poder recuperar esas libertades que hemos perdido, esa libertad que hemos perdido en cuanto a muchos aspectos. Aplicando este sistema de gobierno, y aquí es donde está como lo puntual del asunto. ¿A quiénes se van esas cualidades? Varones de virtud. ¿Podríamos decir que es una persona con esta cualidad? ¿Una persona virtuosa? Pues sí las hay, claro que sí las hay. ¿Cuál Las hay, sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo definiríamos un poquito a esa persona virtuosa? Una persona virtuosa es una persona que tiene cualidades que resaltan entre otras. Por ejemplo, una persona que entiende lo que es justicia, una persona que es honesta, una persona que pues sigue los principios bíblicos, por ejemplo, como dice la Biblia, es marido de una sola mujer, que tiene a sus hijos en sujeción. Y ahí viene un principio importante porque ahí dice que aborrezcan la avaricia, imagínate tú, aborrezcan la avaricia. Este es un principio, una virtud, un individuo que aborrezca la avaricia, o sea, que no quiera robar, que esté contento con su sueldo, con lo que se gana y que su proyecto, sus planes de gobierno y el dinero que va a invertir en los proyectos van a ser específicamente para ese proyecto y no va a querer siempre sacar una tajadita, ¿no? Porque todo el mundo quiere sacar una tajadita, una tajadita. No se conforman con su sueldo, sino que quieren una tajadita más. Entonces, que aborrezcan la avaricia y dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí está, ahí inicia la forma de gobierno de representación. Entonces, un punto importante, primera vez en la historia en donde se inicia el sistema de elección. Cada tribu era como cada departamento, como cada municipio. Ellos elegían al que iba a representarlos, que iba a estar trabajando con Moisés. Y comienza entonces elección y iban a representar al pueblo, a representar al pueblo. Ese es un punto muy importante porque la república se puede confundir con la democracia, porque la democracia también tiene el mismo sistema de representación. Y aquí yo quiero hacer pues un énfasis muy importante para aclarar, porque ¿en qué se diferencia la república a la democracia? Pero déjame, porque yo tengo aquí un PowerPoint que de pronto nos ilumina un poquito con respecto a lo que es una república, el concepto de república. Ya lo pongo. ¿Estás viendo ahí algo? ¿Ves el PowerPoint? Sí. Sí, ya se ve. Sí, lo estoy viendo. El bueno, entonces vamos a mirar ahí el concepto de república. Porque el concepto de república es el diseño de Dios. Me movió. El concepto de república es el diseño de Dios para la forma de gobierno civil. O sea, la forma de gobierno civil debe, si vamos a hacerlo de la manera de Dios, tiene que ser con el concepto de república. Y en el concepto de república
Pastor Misael, operan las tres ramas del poder. Y las tres ramas del poder, que es la rama ejecutiva, judicial y legislativa, se le acredita a Montesquieu, a Charles de la Bradée, barón de Montesquieu, que él fue el que, estudiando el problema de las naciones, dijo, porque había mucha tiranía en esos tiempos, entonces él dijo, no, para que se acabe la tiranía, el poder hay que dividirlo. Y ahí nace pues los tres poderes, rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva, que es lo que nosotros tenemos aquí. Pero ese principio de Montesquieu ya estaba en la Biblia, en Isaías 33:22. Dice, porque Jehová es nuestro Dios, nuestro juez. Ahí está la rama judicial. Jehová es nuestro legislador, es el que hace las leyes. Es el que preside, es el rey. Él mismo nos salvará. Entonces aquí en Isaías 33:22, ¿me copia, Pastor Misael? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Sí, porque aquí yo veo el PowerPoint, no veo a nadie más. Entonces, Dios, el único que puede tener los tres poderes en sí mismo solamente es Dios, porque él es el creador de todas las cosas. Pero ningún hombre, ni ningún municipio, ni ningún departamento, ni ningún país puede tener un hombre, se le puede delegar los tres poderes, porque se convierte en un tirano. Entonces, en este orden de ideas, tenemos el derecho a la representación que estamos hablando aquí. También están en Deuteronomio capítulo 1. La separación de los tres poderes de gobierno, Isaías 33:22. Y otro principio del concepto de república es la forma dual de gobierno. La forma dual de gobierno es que se gobierna localmente, pero también pensando en el beneficio nacional, y hay un texto bíblico para afianzar eso, que es Mateo 22, 35 al 40. De la República Cristiana Constitucional Federal, hablamos de eso, República Cristiana Constitucional Federal. Oiga bien, esos son cuatro aspectos muy importantes del concepto de república. Número uno, que sea república. Dos, debe ser república cristiana. Tres, que sea constitucional, o sea, bajo leyes. Y federal, que el poder es local. Poder local. ¿Está conmigo? Sí, total. Bueno, ahí lo bajé para poder verle la cara a usted porque no le veo la cara. Entonces, esas son las ideas que estamos planteando, porque la república no es solamente decir gloria a Dios y aleluya. No, eso no es república. La república tiene una forma como hacen las cosas. Tiene división de poderes, tiene el énfasis de la república es el gobierno local. Muy bien, eso le llama federal, ¿no? Se respeta el gobierno local, que aquí en Colombia no tenemos nada de eso. Y lo otro, pues el adjetivo calificativo es que debe ser cristiana, o sea, que tiene que ser de acuerdo a lo que Cristo enseña, a lo que la Biblia enseña. Entonces, en este orden de ideas de república, yo quiero llamar la atención para que hablemos un poquito sobre eso, Pastor Misael, porque Colombia es Colombia es una república, se llama República Demócrata Socialista. ¿Qué le parece? Tiene tres aspectos: república, demócrata, socialista. La propuesta nuestra es república cristiana, constitucional, federal. Es el modelo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros no, la Biblia propone. Entonces, cabe resaltar que ese socialista no hace mucho se lo quieren incursionar allí, ¿no? No lo tenía. claro, eso fue el presidente Santos. O sea, está fresquito. Sí, fue para Santos que él dijo, Colombia es una república democrática, socialista. Pero si miramos el significado de estas palabras, no combinan. Número uno, aquí en Colombia no se entiende lo que es una república. Número dos, si hablamos de democracia, pues se trata de aplicar, y la democracia es la tiranía de la mayoría. Y el socialismo es donde se le quita a los pobres para darle ¿a quién? A quitar a los ricos para darle a los
a Robin los Hood. pobres. Entonces, imagínense esa mezcla de ideas que tienen nuestra Colombia, Latinoamérica, tiene esa mezcla de ideas. Entonces, ¿cuándo nosotros en Colombia vamos a poder experimentar libertad y prosperidad para todos? Nunca. Déjeme decirle, Pastor Misael, que nunca. Y eso que tenemos algunas libertades. Ahora, si usted mira, Venezuela no tiene una... Nosotros nos salvamos aquí en Colombia por la mezcla que hacemos. Pero Venezuela aprobista puro es pobreza. ¿Qué opinas de eso, Pastor Misael? Pastor Ricardo, digamos, el asunto consiste cuando uno va y se para literalmente en esas tierras, en las naciones donde han aplicado estos sistemas de gobierno. Yo me quedaba caminando por las calles de La Habana, perplejo, estupefacto. Estaba atónito de mirar lo que pasaba o lo que pasaba frente a mis ojos, de un lugar geográficamente tan bien ubicado, la gente con una riqueza tan grande en su cultura, la tierra llena de bendición, pero el sistema de gobierno que aplicaron en Cuba, cuando tú te pones a caminar por ese país, literalmente le dan ganas a uno de llorar. Y llora, de mirar la tristeza, de mirar la desolación, sobre todo la forma, digamos, tan arbitraria a la que a la gente se le quitaron literalmente todas las libertades. O sea, la gente pasa a ser literalmente como un maniquí de un títere del Estado. Todo es del Estado, todo en ese lugar. ¿Me oye, Pastor Ricardo? Claro, yo he experimentado. Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Sí, señor. Bueno, yo he experimentado, Misael, la tiranía pura. Y tiranía pura la he experimentado en África. Estuve en África, en donde los gobiernos son por conquista, familias, el sobrino del presidente y el sobrino mata al tío por tener el poder. O sea, el poder es a la fuerza. Y la gente tiene que obedecer a ese gobierno por la fuerza, el gobierno tirano, terrible. Yo estuve allí, estuve en Camerún, estuve en Guinea Ecuatorial, pero también experimenté el otro lado, tiranía por ese lado, también experimenté el comunismo puro. Y pobreza. Claro, la tiranía tiene un poquito más de orden, porque el que no obedezca al tirano, pues le mochan la cabeza, lo matan. Pero sin embargo, el resultado es igual. Pobreza, esclavitud, algunos privilegios, todo esto, pero el comunismo, reflejado, por ejemplo, como tú dices, en La Habana, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, eso trae un caos terrible social. Pero lo más triste, Pastor, me sale que en Colombia que tenemos más libertades que otros países, más oportunidades. Aquí la gente quiere apostar, quiere probar el comunismo y el socialismo. Quieren probarlo. ¿Qué te parece? Muy triste. O sea, demasiado triste, porque quisiera realmente que la gente se desafiara y fuera a vivir unos meses a esas naciones y realmente interactuara con ese sistema de gobierno, a ver si realmente es lo que ellos quieren. Porque los que van y miran y se complacen con los gobernantes, con esas personas que ejercen el poder allí en esas naciones, la mayoría de los gobernantes que van de las naciones van a otra ciudad muy distinta de la real. O sea, en Cuba existen dos Cubas realmente, dos o tres Cubas. Entonces van a un lugar donde todo lo hay, donde todo existe, y ellos dicen, no, es que aquí todo es lindo, mire, y lo llevan por las calles, como cuando los gobernantes quieren
darle la bienvenida a otro jefe de Estado y ese día mandan a limpiar las calles y llevan a la gente que está en las calles para otro lugar porque solo quieren maquillar. Pero cuando te metes a caminar y a encontrarse con la gente y a ver, por ejemplo, una de las cosas, pastor, que me decía una persona, una mujer de unos 50 años en Cuba, es que ella no había podido utilizar una toalla higiénica, ni ella, ni su hija, ni su nieta. Cuando vamos a mirar estas cosas tan elementales, tan del día a día, y ver una pobreza y una miseria de esto, entonces, ¿quién quiere aplicar realmente un sistema de gobierno de este tipo? Cabe resaltar, pastor, que dentro de las cosas que dice los requisitos allí en Éxodo 18 dice que sean temerosos de Dios. Y esto es una palabra que hablar prácticamente hoy casi como que la gente dice, no, si tú mira el juramento de lealtad a los Estados Unidos, a los símbolos patrios o a los Estados Unidos, a la nación, evoca el nombre de Dios. Y la gente, los gobernantes de hoy en día están pero tan deseosos de quitar el nombre de Dios de todo, que por ejemplo, la convención que hicieron los demócratas en Estados Unidos omitieron decir el nombre de Dios. Dijeron, juro lealtad a mi bandera y a mi república, y a la que representa una nación indisoluble con libertad y justicia para todos, y quitaron de ahí el nombre de Dios, no lo expresaron. ¿Por qué? Porque a todo este sistema comunista va ligado en la complacencia con todos estos sismos, con todas estas conductas, digamos, muy alejadas de los principios de la vida en la sociedad. Entonces se quiere sacar a Dios a como dé lugar. Escuchaba el discurso de Michelle Obama en la convención de los demócratas, y ellos decían que debían de apoyar, de trabajar tanto por el candidato que apoyaron, que se llama Joe Biden, como si de él dependiera la vida. O sea, como si de él, dice, tenemos que hacerlo de tal manera porque es como que de él depende. Escuchen lo que le estoy diciendo en YouTube, porque buscan colocar a un hombre como el Dios en ese estado. O sea, poner a un hombre y potencializarlo con el Estado como el Dios. Y trae la miseria y trae la ruina más grande a la sociedad. La carencia de principios y digamos, la restricción de libertades y el aplicar este método, este sistema socialista, pues lleva a la gente a la miseria, a la ruina, a la pobreza. Muy bien, muy interesante, Pastor Michel. El tiempo se nos ha acabado, pero queremos dejar pues con nuestros oyentes y en esta transmisión que hay una propuesta del creador de la tierra, de los cielos y de la tierra, una propuesta del que creó al hombre, el que sabe cómo funcionan las cosas, que es Dios. Hay una propuesta de gobierno, un sistema de gobierno que funciona y trae prosperidad para un hombre, y el sistema de gobierno de república. Con este pensamiento los dejamos. Pastor Misael, despídete. Quisiera solamente invitar a los jóvenes a que se capacitaran desde el punto de vista de gobierno civil bíblico con este diseño de Dios que es república. Así que para todos un abrazo fuerte. Ha sido todo un honor. Gracias por estar con nosotros y bendiciones para todos.